Chicos, buenos días. Les saluda Miss Loida. El día de hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal con este tema que es los sinónimos, ¿ya? Para eso vamos a recordar el concepto, ¿no? ¿Qué viene a ser un sinónimo? ¿Ya? El sinónimo, recordando, chicos, es una palabra que tiene diferente pronunciación, diferente escritura, ¿no? Pero puede ser igual o parecido significado, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice boda, su sinónimo matrimonio, ¿ya? Ambos tienen igual significado, aunque se escriban de diferente forma, ¿ya? Esos vienen a ser los sinónimos. Bueno, también vamos a conocer ahora que el sinónimo se presenta en diferentes clases, ¿ya? La primera clase que vamos a conocer son los sinónimos absolutos o directos. ¿Ya? ¿Qué son estos sinónimos, chicos? Estos sinónimos son aquellos sinónimos que sin importar el contexto siempre tienen el mismo significado, ¿ya? Siempre van a mantener el mismo significado. O sea, vamos a entenderlo mejor en el ejemplo, ¿ya? Dice, por ejemplo, aquí tenemos esta pareja de sinónimos. Computadora, sinónimo ordenador. Computadora, sinónimo de ordenador. Ya. Si yo reemplazo cualquiera de estas dos palabritas en estas oraciones, su contexto no va a cambiar, ¿ya? Va a mantener el mismo contexto en la oración. Por eso se llama sinónimos absolutos, ¿ya? Son totalmente iguales en significado, aunque se escriban diferente, totalmente iguales. Por eso se llama absolutos, ¿ya? Veamos en el ejemplo para entender. Dice, mi computadora falla a cada rato, ¿ya? Y yo reemplazo la palabra computadora con su sinónimo, que es ordenador, que dice, mi ordenador falla a cada rato. Ambos son iguales, no ha cambiado el sentido de la oración, ¿ya? Podríamos también mencionar otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, casa con vivienda. Casa con vivienda también tienen el mismo contexto, aún se cambie dentro de una oración. Por ejemplo, si yo digo, Juan habita en, en mi casa. Y yo podría decir, Juan habita en mi vivienda. O sea, ambos expresan lo mismo, no hay variación en su contexto, en su significado. ¿Ya? Esos son los sinónimos absolutos o directos. Bien, otra clase o tipo de sinónimos son los sinónimos relativos o indirectos. ¿Ya? ¿Cómo son estos sinónimos? Estos sinónimos son aquellos en los cuales, dependiendo del contexto de la oración, pueden o no cambiar el sentido de la misma oración. En este caso sí va a cambiar, ¿ya? Si en los directos no cambiaba, aquí sí podría cambiar el contexto. O sea, no son sinónimos totales, ¿no? ¿Ya? Se relacionan, estos sinónimos tienen relación, pero no son completamente iguales, no significan completamente lo mismo. Tienen relación, pero no significan completamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, tengo aquí oración, sinónimo de frase. ¿Ya? Esto es un ejemplo. Vamos a ver cómo cambia, cómo varía el contexto si yo lo aplico en estas oraciones. Dice, ellos escribieron 10 oraciones. Ellos escribieron 10 frases. ¿Ya? Entonces, tienen totalmente diferente contexto, ¿no? Oraciones no es lo mismo que frase, pero tienen relación, sí. Entonces, son relativamente parecidos, ¿ya? Entonces, no, por lo tanto, al momento de escribir sí cambia su contexto, ¿ya? A ver, otro ejemplo para entender más, por ejemplo, si yo digo silla,
sinónimo de asiento, sinónimo de butaca. Silla, asiento y butaca. ¿Ya? Vamos a ver, yo podría decir, por ejemplo, una oración con butaca. Los espectadores tomaron sus butacas, ¿no? O sea, hay butacas en el teatro, hay butacas en los cines, ¿no? No son sillas, sino son butacas, así es el nombre, ¿ya? Entonces, no podría yo decir los espectadores tomaron sus sillas, ¿no es cierto? No, porque en un cine o un teatro no hay sillas, sino butacas. Entonces, se entiende que se cambia el contexto. ¿Ya? Entonces, tienen relación, silla, asiento, butaca, tienen relación, pero no son completamente iguales. ¿Ya? Por eso se llaman sinónimos relativos o indirectos. ¿Ya? Por eso puede cambiar completamente el sentido de la oración. Hay que tener bastante atención al hacer uso de estos sinónimos. ¿De acuerdo, chicos? Ya, a ver, por ejemplo, yo puedo decir, ambos nos sentamos en las sillas. Ya ves, ahí sí, se aplica la palabra silla, el uso de la palabra silla. Bien, pero tenemos otro grupo de sinónimos, ¿no? Que también van a expresarnos, en este caso, diferencia de grado. ¿Ya? Diferencia de grado. O sea, cuando yo hablo de grados, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos en el adjetivo, grados del adjetivo? Nos referimos a la intensidad, ¿no? A la intensidad con la que se está expresando algo. Ocurre algo similar con los sinónimos, ¿ya? Los sinónimos que presentan significado semejante pero de distinta intensidad. Esos son los sinónimos con diferencia de grado, ¿ya? Por ejemplo, acá yo puse un ejemplo donde dice odio, coraje, resentimiento. Entre estos tres sinónimos, odio, odio es una palabra que representa, entre estas tres, representa una intensidad mayor, es algo fuerte, ya el rechazo hacia alguien expresado en odio es intenso, es muy fuerte. No es lo mismo que coraje, no es lo mismo que resentimiento. ¿Ya? Entonces aquí el grado de odio expresa una mayor intensidad. ¿Tienen relación estas palabras? Sí, ¿ya? Pero en grados distintos. Por eso se llama sinónimos con diferencia de grado. ¿Ya? Vamos a ver el ejemplo aplicado en oraciones. Liliana odia a Rodrigo. Liliana odia a Rodrigo. Aquí la expresión, ¿no?, del sentimiento es ¿no?, intensa, o sea, un rechazo intenso hacia Rodrigo. ¿Ya? En la siguiente dice, Liliana tiene coraje a Rodrigo. Entonces aquí tiene una intensidad mejor, ¿no? Una intensidad menor. ¿Ya? Y bueno, finalmente si dice, Liliana le tiene resentimiento a Rodrigo, ya es mucho menor todavía la intensidad de rechazo hacia Rodrigo. Entonces, eso quiere decir los sinónimos con diferencia de grado, ¿ya? Entonces, mencionaremos algunos ejemplos de sinónimos con diferencia de grado. Por ejemplo, pereza con desgano, ¿no? Entre pereza y desgano, ¿cuál es más intenso? La pereza, ¿verdad? Si yo digo amor, cariño, ¿cuál de los dos es más intenso? Amor, ¿verdad? Amor. El amor es más grande, es más intenso que sentir un cariño hacia alguien. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, aquí otra pareja de sinónimos en diferencia de grado, digo enfermedad y dolencia, entre estas dos, ¿cuál de los dos es más grave, más intenso? La enfermedad, ¿no? Dolencia solamente es un malestar pequeño. La enfermedad ya conlleva a otro tipo de síntomas más, donde ya puede generar más incomodidad o malestar en una persona. Bien, chicos, entonces hay que aplicar bien estas clases de sinónimos. Nos vemos la siguiente clase. La tarea está en la plataforma.